todo lo que él hace por el testimonio de Sebastián y también gracias por cada uno de mis hermanos. Amén, gloria al Señor. Capítulo 4, verso 1 dice, leemos así como estamos, en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Oíd esta palabra, vacas de Basán, que estáis en el monte de Samaria, que oprimís a los pobres y quebrantáis a los menesterosos, que decís a vuestros señores, traed y beberemos. Jehová el Señor juró por su santidad, he aquí vienen sobre vosotras días en que os llevarán con ganchos y a vuestros descendientes con anzuelos de pescador, y saldréis por las brechas con una tras otras y seréis echadas del palacio, dice Jehová. Lo que nosotros vemos aquí, hermanos, estamos viendo la citación de sus pecados, ¿no es cierto?, de los pecados de este pueblo, ¿sí? Y también tenemos que ver esto que Basán era un territorio que estaba situado al este del río Jordán y entre las montañas de Galaad en el sur y en el monte Hermón en el norte, y fue colonizado por las 10 tribus que permanecieron en el lado equivocado del Jordán, y fue una parte del reino del norte de Israel, y era una zona muy fértil este lugar donde estaban estas vacas. Era una zona muy fértil y también conocida por su excelente raza de ganado. Las vacas de Basán eran fuertes y tenían un aspecto impecable debido a la exuberancia de los pastos de aquella tierra. ¿Qué nos dice el texto acá? Que literalmente estas vacas estaban bien alimentadas, bien engordadas, eran bien cuidadas. ¿Por qué? Por el lugar donde estaban, porque era una zona muy fértil y esos pastos eran buenos, gloria al Señor. Y fíjense que el profeta le dice vacas de Basán y se está refiriendo a las mujeres de aquel tiempo por su esplendor, por su ropa, por su forma, ¿no es cierto?, de vivir en ese momento. Tenían un aspecto impecable debido a la exuberancia de los pastos de aquella tierra referente a estos animales. Sabemos que se les decían a estas mujeres y que estaban viviendo rodeadas de lujos, eran bien alimentadas estas mujeres también, eran bien vestidas y bien arregladas, y para que ellas pudieran disfrutar de esta riqueza, gloria al Señor, los pobres eran oprimidos, ¿sí? En realidad Amós dijo que oprimían a los pobres y maltrataban a los necesitados en general. Y una nación, todos nosotros nos podemos dar cuenta de esto, que una nación revela su posición moral y su nivel de vida por la forma en que visten las mujeres y muchos hombres. El uso de ropa cara y alhajas suele ser un dato indicador de que la población de un país pasa por un periodo de riqueza. Así que es posible, hermanos, que Amós se estuviera refiriendo a las mujeres de Basán, de esa tierra, de ese lugar, y lo compara con esos animales. El profeta acusó a las mujeres de la clase social y también más adinerada, y se refirió de manera burlona a sus maridos, utilizando una palabra que no era comúnmente usada para los esposos y que significaba señores o amos. De esta forma habló de ellos con desprecio, ya que debiendo ellos haber actuado como, gloria al Señor, como señores, en realidad obedecían a sus mujeres como siervos, ¿sí? Así que, aunque el profeta Amós implicó que las mujeres fueron acusadas de llevar a cabo la opresión de los pobres, lo hacían utilizando y dominando a sus maridos, y también los verbos, por ejemplo, los verbos quebrantar y oprimir describen amenazas
y acoso físico para arrebatar dinero a los necesitados. Fíjense las características, lo que habla el versículo 1 acerca de estas mujeres y cómo el profeta Amós les habla de esta manera. El verso 2 dice: Jehová el Señor juró por su santidad, he aquí vienen sobre vosotras días en que los llevarán con ganchos y a vuestros descendientes con anzuelos de pescador. Dios usó la figura de tener un garfio colocado en la mandíbula del reino del norte, o sea, de la misma manera que se utilizaba para agarrar a estos animales, ¿no es cierto? Está haciendo mención el profeta acá cómo iba a ser Israel, cómo el reino del norte iba a ser enganchado también de esta manera. Iba a ser arrastrados al cautiverio, y a veces hemos hablado de personas que están enganchadas o adictas a las drogas. ¿Qué más? Una persona puede quedar atrapada por cualquier pecado que le acose, y Dios dijo que aquel pueblo estaba enganchado para el juicio. Serían arrastrados fuera de su tierra y conducidos cautivos por un garfio fijado a la nariz. Y el verso 3 dice: y saldréis por las brechas una tras otras y seréis echadas del palacio, dice Jehová. Eso es lo que nos está diciendo el versículo 3. Gloria al Señor. En efecto, Dios estaba diciendo: si pensáis que porque sos rico o porque tenéis a un gobernante viviendo en el palacio seréis perdonados, estáis equivocados. Y en el registro histórico podemos leer que cuando Asiria finalmente llegó y los condujo al cautiverio, el rey también fue capturado. Esto también fue cierto en el reino del sur o de Judá cuando fueron llevados al cautiverio de Babilonia. El versículo 5 dice: id a Betel y prevaricad, aumentad en Gilgal la rebelión y traed de mañana vuestros sacrificios y vuestros diezmos cada 3 días, y ofreced sacrificios de alabanza con pan leudado, y proclamad, publicad ofrendas voluntarias, pues que así lo queréis, hijo de Israel, dice Jehová el Señor. La forma que habla el versículo 4 en adelante, vemos acá al profeta que está hablando de una forma irónica, una forma burlona, refiriéndose a ellos, porque recordemos que acá le está haciendo mención que ellos fueron a adorar a esos becerros de oro, gloria al Señor. Entonces él de esta manera le está diciendo, en forma irónica, le está diciendo: id a Betel. Ustedes recuerdan que habíamos visto cultos atrás que ese tal Jeroboam había hecho un tremendo pecado, había hecho pecar a Israel porque había edificado 2 altares para que vayan a adorar. Y acá Amós le está diciendo: id a Betel y prevaricad, como diciendo: vayan y adoren a esos becerros, vayan también y traigan de mañana vuestros sacrificios, dice, a esos becerros, también vuestros diezmos cada 3 días, y obedeced y ofreced sacrificio de alabanza con pan leudado, cosa que era antiguamente, eso era terrible, ¿no es cierto?, la levadura. Y está haciendo mención de esto acá el profeta, ¿no es cierto? Gloria al Señor. Publicad ofrenda voluntaria, pues que así lo queréis, le dice, en forma irónica le está diciendo, como diciendo: vayan y hagan, gloria al Señor, tanto que a ustedes les agrada eso, ¿sí? Seguramente somos conscientes de que Amós estaba usando un amargo sarcasmo cuando los invitó a ir a Betel, al lugar donde iban a adorar al becerro de oro, diciéndoles: id a Betel y pecad, aumentad en Gilgal la rebelión. Y la palabra Gilgal significa círculo o rodar, y este fue el primer lugar al que llegaron los israelitas cuando cruzaron el río Jordán. Bueno, eso nosotros lo podemos ver en el capítulo 5 de Josué. Luego que cruzan el río Jordán, gloria al Señor, podemos ver lo que habla ahí, ¿no es cierto?, acerca de Gilgal. Y también significa rodar. Y cuando cruzaron el río Jordán bajo el mando de Josué, lugar que llegó a ser un lugar sagrado para ellos, y más adelante se convirtió en un centro de idolatría. Así que Amós los invitó a seguir pecando en Gilgal. Fue como si hoy alguien invitara a ir a la iglesia para pecar, ¿no es cierto?
Obviamente uno asiste a la iglesia con el propósito opuesto. Uno no va a la iglesia para pecar, pero de esa forma Amós estaba invitándolos a ellos. Qué tremendo, hermanos, ¿no? Amós estaba usando una sátira mordaz y un reproche burlón, y se expresó con una frase tan irónica y ridícula para alertar al pueblo contra lo que ya estaban realmente haciendo. Gloria al Señor. A veces el enemigo espiritual tratará de influenciar a la gente que va a la iglesia para estorbar y anular esa obra todo lo que pueda, porque allí acuden las personas para escuchar la predicación y enseñanza de la palabra de Dios. Deberíamos orar por todos aquellos maestros y pastores que predican y enseñan la palabra de Dios. El enemigo espiritual no necesita ocuparse de los cultos y sectas que niegan la autenticidad de esa palabra, porque esos lugares ya se encuentran bajo su influencia. Por lo tanto, debe concentrar sus esfuerzos en aquellos lugares donde existe vida espiritual y la palabra de Dios es proclamada. Gloria al Señor. Qué bárbaro, hermanos. En este sentido, sería oportuno recordar que cuando el Señor Jesucristo estaba cerca de su muerte en la cruz y sus enemigos estaban tramando los detalles de su ejecución, Él pasó unos momentos con 12 discípulos en la sala alta de una casa, y uno podría pensar que aquel era en aquellos instantes el lugar más sagrado de todo el mundo. Uno podría pensar que el diablo estaba ocupado con aquellos que estaban tramando la muerte de Jesús. Pero, ¿no es cierto?, nos podemos hacer esta pregunta: ¿dónde estaba Satanás en ese momento? Estaba en aquella sala y él no había sido invitado, pero estaba allí también. Satanás estaba en ese lugar. Había entrado en el corazón, ¿se acuerdan?, de un tal Judas, Judas Iscariote, para traicionar al Señor, y entró en aquel lugar junto con Judas. Gloria al Señor. Y también tenemos que ser conscientes que sería trágico de ignorar, gloria a Dios, de dejar de reconocer al enemigo espiritual. ¿Sí? Sabemos que Satanás es nuestro enemigo. Gloria al Señor. ¿Qué más podemos ver aquí? Capítulo 4, versículo 1 al 5, que es lo que hemos leído. Vamos a comparar con Segunda de Reyes, capítulo 19, verso 28. A ver qué nos dice ahí, Segunda de Reyes, capítulo 19, verso 28. Dice, Segunda de Reyes, capítulo 19, verso 28, dice: por cuanto te has airiado contra mí, por cuanto tu arrogancia ha subido a mis oídos, yo pondré mis garfios en tu nariz y mi freno en tus labios, y te haré volver por el camino por donde viniste. O sea, Dios abomina los sacrificios blasfemos que ofrecían ahí en Betel. Dios abomina esos sacrificios blasfemos. Después tenemos también, esto se acerca con respecto a la denuncia que Dios está haciendo, o sea, que el profeta está haciendo. Y también podemos, gloria al Señor, ver que los cautivos eran llevados por sus conquistadores por medio de un gancho que les atravesaba la nariz. Eso es lo que nos habla acá en Segunda de Reyes, capítulo 19, verso 28, hermano. Gloria a Dios. En los días del profeta Amós, gloria al Señor, podemos ver acá también, vamos a ver acá, miren, hermanos, voy a leer un poquito más aquí, que es interesante esto, ¿sí? No podemos ignorar sus estratagemas. No olvidemos la advertencia del apóstol Pedro, que en su primera carta, capítulo 5, versículo 8 y 9, dice: sed sobrio y estad alerta, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Versículo 9 de ese mismo capítulo de Pedro dice: resistidlo firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo.
Y en los días del profeta Amós el pueblo de Israel estaba acudiendo al lugar de la adoración con una actitud muy piadosa, y también Amós señaló que estaban ofreciendo sacrificios de alabanza con pan leudado, cosa que no se tenía que hacer. Y si nosotros podemos ver en el libro del Levítico, podemos ver que era extraño que los israelitas estuvieran usando la levadura en sus ofrendas. Eso es lo que habla el libro del Levítico, básicamente. Gloria al Señor. Ya que en la Biblia la levadura representa al mal, ¿sí? Gloria a Dios. Y es una mala doctrina, una vida de maldad, lo que representa acerca de la levadura. Y en el sistema levítico, en la fiesta de la Pascua, era la fiesta del pan sin levadura, y en la fiesta de las primicias o primeros frutos, el uso de la levadura estaba prohibido. Sin embargo, en la fiesta de Pentecostés se presentaba al Señor una ofrenda que consistía de 2 panes hechos con flor de harina y cocidos con levadura, como eso lo podemos ver también en el libro de Levítico capítulo 23, pero es todo el capítulo. La fiesta de Pentecostés tenía que describir o representar el principio de origen de la iglesia, y nunca ha habido una iglesia en la cual no existiera una pequeña cantidad de levadura, es decir, un cierto margen de error. ¿Qué significa la levadura? Significa algo malo. Y en la iglesia siempre, actualizándola en este tiempo, siempre se va a ver un margen de error, ¿sí? Gloria a Dios. O de pecado. Por esta razón la levadura fue incluida en la ofrenda presentada en el día de Pentecostés. También la levadura se usaba en la ofrenda de acción de gracias en el capítulo 7 de Levítico, versículo 12. Nos describió la ley del sacrificio de acción de gracias. Dice el citado versículo: si se ofrece en acción de gracias, se ofrecerá además del sacrificio de acción de gracias torta sin levadura amasada con aceite, hojaldres sin levadura untadas con aceite y flor de harina, frita en tortas amasadas con aceite. Ahora, este era el lado de Dios de esta ofrenda, es que el Señor Jesucristo hizo la paz con Dios por nosotros. Así fue que, como representaba a Cristo, no había levadura en esta primera ofrenda. Esta verdad se aclaró en el Nuevo Testamento. Gloria al Señor. Qué bueno, hermanos. El apóstol Pablo dijo en su epístola a los Romanos, capítulo 5, verso 1: justificados pues por la fe, no por obras, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, aunque la primera ofrenda representaba a Cristo y no contenía levadura, la segunda representaba el lado humano y por lo tanto tenía levadura. Aquel que estaba ofreciendo el sacrificio de acción de gracias se ofrecía a sí mismo a Dios. Y sigue leyendo, y hay muchas cosas más, ¿no es cierto?, que habla el capítulo 7 de Levítico también. Podemos hacer una aplicación de este rito a nuestras propias vidas y podemos dedicar nuestras vidas al Señor, y a veces este acto se lleva a cabo de una reunión llamada reunión de consagración, ya que el significado literal de la consagración es separar algo por ser santo, y el nombre para esa clase de rito resulta realmente impropio, porque nunca podremos presentarnos santos o perfectos ante Dios. Siempre llevaremos figurativamente hablando algo de levadura. Gloria a Dios. Qué verdad, ¿no es cierto? Le voy a entregar a mi esposa que ella continúe en esta noche con este capítulo 4 de Amós. ¿Sí, hermanos? Gloria al Señor. Pero estaba haciendo muy bien. Gloria al Señor. Bueno, gracias a Dios por todo. No hay mucho más profundo para compartir, sino que entendamos que, como estaba hablando acerca de la levadura, ¿vieron cuando decimos no hay una iglesia perfecta? Si usted busca una iglesia perfecta no la va a encontrar. A eso se está refiriendo, que en todas las congregaciones no hay ninguna que pueda decir, bueno, nosotros tenemos, estamos re bien, estamos haciendo todo bien, ¿no? Nos esforzamos en hacer lo correcto y lo bueno, pero en la mayoría de las congregaciones que pertenecemos a la iglesia del Señor,
siempre va a haber algo de levadura, como bien os estaba contando la palabra del Señor, ¿no? Muchas veces pasa que hay levadura en la parte de los que ministran, y eso es lo triste, eso es lo muy triste. Y muchas veces hay levadura en la parte de los hermanos que reciben también, ¿sí? Hermanos, ¿sí? Lo importante es que cada uno de nosotros, como dice la palabra del Señor ahí en Corintios, que presentemos, que comamos el pan sin levadura en este tiempo que es Jesús, que nos alimentemos y que crezcamos en el camino del Señor y maduremos. A ver, hermanos, ¿se puede vivir sin pecar? Es la pregunta en esta noche. La levadura simboliza el pecado también. ¿Usted puede vivir sin pecar? La palabra de Dios dice que el que es nacido de Dios no peca. Lo dice la palabra del Señor. Pero muchas veces nosotros somos mal pensados, mal hablados, mal actuados muchas veces. ¿Por qué mal actuados? Porque actuamos mal muchas veces. Cometemos acciones que realmente no edifican a nuestro prójimo, ni a nosotros mismos tampoco. Pero que el Señor nos fortalezca y nos ayude. Cuando la palabra de Dios dice que lo que es nacido de Dios no peca, se refiere a que no continúa. Yo puedo tener de pronto una actitud que no es buena, ¿sí? Pero reflexionar al instante y no que sea un hábito en mi vida eso. Eso es pecado. Cuando yo todos los días hablo mal, cuando yo todos los días digo malas palabras, cuando yo todos los días tengo malos pensamientos, cuando los malos pensamientos, las malas actitudes o hablar mal me dominan, eso es pecado. ¿Amén, amén, hermanos? ¿Sí? Pero nosotros generalmente tenemos, por ejemplo, un día nos pusimos nerviosos, contestamos mal, pero bueno es reconocer y pedir perdón a Dios y al que hemos ofendido. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con eso? A eso se refiere la palabra del Señor, que el que es nacido de Dios no peca, porque aunque se haya equivocado, puede pedir perdón a Dios y al prójimo. ¿Amén? Gloria a Dios. Pero algunos dicen, bueno, somos imperfectos y siguen revolcándose en el pecado. No cambian de actitud, no cambian su pensamiento y siguen sintiendo lo mismo con el transcurso de los años. Cosas sin resolver, conflictos en el corazón o en la mente, recuerdos que perturban muchas veces y no nos deja avanzar en nuestra vida espiritual. Amén, hermanos, gloria al Señor. Pero volviendo acá a lo que dice la palabra del Señor, como se estuvo compartiendo acerca de la denuncia, ¿no? Que este profeta hacía a Israel en los primeros 5 versículos. Y el 4 y el 5 es tremendo, ¿no? Cuando él habla en esta manera irónica hasta llegar prácticamente al sarcasmo, tipo una forma burlona. Es lo mismo que yo le diga, anda hermana, anda a la iglesia, anda a orar, anda ya a cantar a tu Dios, ¿sí? Una cosa así. Y después venía a tu casa y seguir teniendo una mala vida. No estoy hablando en una forma figurativa, hermana, no estoy diciendo que usted tenga una mala vida, ¿no? Así le estaba diciendo al pueblo, a ustedes los del Incomparable, vayan ahí tanto que están cantando todos los cultos, todos los días, vayan, presenten su ofrenda, ayunen, oren, prediquen, canten, ¿sí? Vayan, así de esa forma le estaba diciendo, ¿no, hermanos? El profeta Amós al pueblo de Israel. Tremendo, ¿no? Porque en el primer versículo que habla, las mujeres eran mujeres indolentes, insensibles, y tiene mucho que ver con lo que está pasando en nuestra sociedad y que lamentablemente ha penetrado dentro de las congregaciones. Las mujeres del Señor, las siervas de Dios, ya no son tan siervas porque no sirven al prójimo, ¿sí? No sirven, no hacen nada por el prójimo, ni siquiera una triste oración hacen a veces, ¿sí? Hermanos, no se preocupan por la necesidad de su prójimo, ya no son, está bien que sabemos que somos coherederas de la gracia de la vida juntamente con el hombre, pero la mujer se ha ido a otro extremo ya también. Dentro de la congregación estamos hablando. Y esto es triste y es lamentable,
porque realmente no, bueno, yo cómo voy a hacer, nosotros nos tenemos que ocupar de las tareas que como mujeres tenemos que realizar dentro de la obra del Señor. Amén, hermanas. Y estaba en la parada del colectivo hoy y decía, así decía, muerte al macho, abajo el patriarcado. Hermanos y hermanas, ¿sí? Y este pensamiento también se ha infiltrado muchas veces dentro de las congregaciones. A lo mejor no apoyan el aborto, pero sí la filosofía de vida que quiere imponer la mujer de nuestra generación, porque esta es la generación donde vivimos, hermanos. Y estas cosas son fortalezas espirituales de maldad que nos rodean. A nosotras, las mujeres, tengamos cuidado de eso también. Amén, hermanas. Gloria al Señor. Como mujeres tenemos que cuidar nuestras casas, nuestros hogares, cuidar de nuestros esposos y de nuestros hijos. Amén. Lo tenemos que hacer, porque la Biblia nos enseña eso. Tenemos que cuidarnos, cómo nos conducimos. Y como se compartía en el primer versículo, que dominaban a sus maridos y se enseñoreaban ellas. Antiguamente se les llamaba Señor. Bueno, eso es el patriarcado hoy día. ¿Sí? Yo lo hablo en forma, a veces le digo a la hermana Eva o con Nuria, con las hermanas, le digo, ojo, que basta con el patriarcado, pero en broma. Pero hay mujeres dentro de la iglesia, no estoy diciendo de este lugar, pero lamentablemente que sí han adoptado esta postura. Esta postura que se ve en el mundo, la han adoptado y la han implementado en las iglesias. ¿Sí? Y la palabra del Señor tiene un solo nombre para ese estilo de mujeres. ¿Sabe cuál es el nombre? Jezabel. ¿Sí? Ese nombre tiene la palabra de Dios para las mujeres que adoptan esa posición. Y de ninguna manera van a entrar al cielo haciendo esto. Amén, hermanas. Gloria al Señor. Por eso estamos compartiendo la enseñanza de la palabra. Y después los versículos 6 al 11 habla de lo incorregible que son ellos, el pueblo de Israel en este caso, pero también es para nuestro tiempo la palabra, amén, gloria al Señor. Y le da varios castigos con el propósito de salvarlos, y esto es algo tremendo. Dice en el versículo 6, vamos a leer del 6 al 11, cada uno lee un texto, a ver, de atrás para adelante, fuerte. El 6. Os hice estar ardiente limpio en todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan en todo vuestro pueblo, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. También os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega, e hice llover sobre una ciudad, y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovió, y la parte sobre la cual no llovió se secó. Venían 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua, y no se saciaban. Con todo, o no volviste a mí, dice Jehová. Os herí con viento solano y con oruga, la langosta devoró vuestros muchos huertos y vuestras viñas, y vuestros higuerales y vuestros olivares, pero nunca os volvisteis a mí, dice Jehová. El 10 y el 11. Dice, envié contra vosotros mortandad, tal como en Egipto. Maté a espada a vuestros jóvenes, con cautiverio de vuestros caballos, e hice subir el hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices. Mas no volvisteis a mí, dice Jehová. Os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra, y fuisteis como tizón escapado del fuego, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Gloria al Señor. Podemos ver los diferentes o varios castigos que Dios le dio a su pueblo. Y cuando decimos castigo nos estamos refiriendo a disciplina también. Lo que dice Hebreos capítulo 12, ¿no? Donde también nos habla de tener los ojos puestos en el Señor, hermanos, y donde nos habla de la disciplina. Dice que les dio hambre, sequía,
incomodidad, escasez, la oruga y la langosta, que son plagas. Usted enumere y fíjese si está pasando por alguna de estas cosas. Muerte, cautiverio, podredumbre y trastorno. Todo esto le dio el Señor varios castigos con el propósito de salvarlos. Todo era, como quien dice, cortarle los víveres, como le decimos generalmente, o cuando, por ejemplo, disciplinamos a los niños, le decimos, bueno, no vas a ver televisión, se te corta esto, se te corta lo otro, se te corta la salida. Hermanos, ¿o no es así? No disciplinamos de esta manera, no salís más, olvídate que te vas a ir a recitar. Gloria al Señor, ¿sí, hermanos, o no? ¿Para qué? Con el propósito de disciplinar a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque los amamos, para que puedan ver la gravedad, ¿sí?, de su rebeldía o de su desobediencia. Y Dios hizo de esta manera con su pueblo, para que se volviera. Pero miren ustedes qué le dice en el versículo 6, no os volvisteis a mí, dice Jehová, una vez. En el versículo 8 dice, no os volviste a mí, dice Jehová, 2 veces. En el versículo 9 dice al último, pero nunca os volvisteis a mí, dice Jehová, 3 veces. Gloria al Señor. En el versículo 10 dice, más no os volviste a mí, dice Jehová, 4 veces. En el versículo 11, más no os volvisteis a mí, dice Jehová. Hermanos, qué tremendo, Gloria al Señor. Al final de cada una de estas cosas que Dios había mandado con el propósito de poder hacerlos reflexionar, de que volvieran en sí, hermanos. Miren ustedes el hijo pródigo, ¿qué le pasó habiendo malgastado todo lo que era de su padre? Y estando comiendo, deseando las algarrobas de los cerdos, ¿qué hizo? Se rescató, como se dice hoy día, ¿no? Volvió en sí. Se dio cuenta de en qué posición estaba. Pero acá la palabra del Señor nos dice que ellos no se volvían a Dios. Al contrario, mucha gente en esta situación, y cuando me refiero a gente estoy hablando de hermanos en la fe, dicen, Dios me está castigando, Dios no me escucha. Pero resulta ser que hay pecados, hay levadura, mucha levadura en muchos corazones a veces. Y es lo que Dios quiere corregir, es lo que Dios quiere cambiar. Entonces, hermanos, cuando hay hambre, cuando hay sequía, cuando hay incomodidad, porque Dios nos da el bienestar a nuestras vidas. ¿Amén? Gloria al Señor. Qué bueno que es sentirnos bien, hermano, estar cómodos en nuestras casas, ¿sí? Disfrutar, hermanos queridos, es algo muy bueno. Pero cuando sucede que esto no pasa, es que algo está andando mal, amén. Cuando no hay paz, escasez. Puede haber escasez, gloria al Señor. Dios nos pone a prueba. ¿Para qué? Para que nosotros veamos qué actitud estamos teniendo también. Pero hermanos, no tiene que ser el pan nuestro de cada día la escasez. No tiene que ser el pan nuestro de cada día el hambre, ni la sequía, ni tampoco las plagas. Y las plagas también son los piojos, por ejemplo. Las plagas cuando entra la sarna a nuestros animales, hermanos. ¿Sí? Hay cosas que vienen y que traen destrucción y traen malestar, ¿o no? Y olor también, porque hay una parte acá en el versículo 10 donde dice: envié contra vosotros mortandad tal como en Egipto. Maté a espada a vuestros jóvenes con cautiverio de vuestros caballos e hice subir el hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices. Qué feo el olor a animal muerto, ¿o no? ¿Sí? Hermanos, una simple rata o un simple pajarito que se muere, se pudre y se siente un olor a osamenta, un olor a podrido, ¿o no es así? Hermanos, y todo esto ellos sentían, pero no se volvían a Dios, al contrario,
se alejaban, se endurecían, se rebelaban. ¿Por qué Dios permitía todo esto? Para que ellos pudieran reflexionar. Venía muerte y cautiverio, podredumbre y trastorno también. ¿Vieron cuando no hay paz? Cuando uno no piensa bien las cosas a veces. Obra arrebatadamente. Es porque está teniendo trastorno en su corazón. No reflexiona. Y después a lo mejor se da cuenta con el tiempo, uy, qué mal que hice esto. Estamos hablando de cosas que nosotros, incluso negocios que hacemos muchas veces, que no nos salen bien, hermanos. Bueno, esto le pasaba a Israel, pero a nosotros no, ¿verdad? Gloria al Señor, porque estamos en Cristo. Los que estamos acá, sé que somos capaces de reflexionar y reconocer y volvernos a Dios, amén. Por eso Dios siempre nos da victoria, o no tiene victoria usted. Sí que tenemos victoria, hermanos, pero lo que quiero que quede claro, que si hay algo que permanece y permanece, vieron que hay hermanos que parece que no avanzan, ¿sí? Que no pueden salir, es porque algo está funcionando mal, no de parte de Dios, sino de parte de la persona, amén. Y bueno, por eso debemos orar siempre. Eso es lo que el profeta Amós denuncia en estos 5 versículos del 6 al 11, y 12 y 13 dice: por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, y porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. ¡Qué tremendo! Acá Dios los está amonestando. Prepárense, hermanos, para venir al encuentro de tu Dios, le dice. Gloria al Señor a Israel. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios se está levantando, hermanos, y no es nada, es como un desafío. Es como un desafío duro el pueblo, pero que, como dijo el apóstol Pablo, que él decía a aquellos que hablaban y murmuraban de él en la carta de los Corintios, dice que lo hagan cuando esté él en persona, en su propia cara. Eso es lo que Dios le está diciendo también acá. Amén. Dice: porque he aquí el que forma los montes y crea el viento y anuncia al hombre su pensamiento, el que hace de las tinieblas mañana y pasa sobre las alturas de la tierra, Jehová de los ejércitos es su nombre. Jehová, Dios de los ejércitos, es su nombre. Los está desafiando a una guerra. Dios de los ejércitos. Cuando dice Jehová, Dios de los ejércitos, está usando su nombre de guerra. Y dice la palabra del Señor: horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Aún peor iba a ser esto, lo que Dios les está hablando. Por eso luego en el capítulo 5 habla de que Dios llama al arrepentimiento. Hermanos, bueno, eso es lo que le acontecía a Israel para ese entonces, ¿sí? Gloria al Señor. A causa de todo este mal tendrán que volver a mí, dijo el Señor, porque el que está en control de todo esto es el Dios Todopoderoso. El único que los podía librar de todas estas cosas que habla aquí, de todos estos castigos, de toda esta disciplina, era Dios. Amén. Y así nosotros somos conscientes de que en cada situación que nosotros estemos atravesando, el único que nos puede librar es Dios. Ahí en el libro de Job dice: vuélvete en amistad con Dios. Gloria al Señor. Qué bueno que es ser amigo de Dios. Amén, hermanos. Qué bueno. Cuando uno es amigo de Dios, puede escuchar su voz, puede ser ministrado por el Señor, puede saber lo que va a acontecer también, porque Dios nos habla antes. Amén. Gloria al Señor. Y bueno, esta es la invitación, hermanos, que es de parte del Señor. En el versículo 12 dice: prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Prepárate, ¿sí? Gloria al Señor. Y a la iglesia también nos está desafiando el Señor. Debemos prepararnos. La otra vez hablaba con la hermana Elba y sobre algo. En este tiempo, aquella persona que quiera vivir en hipocresía va a tener que temblar, hermanos, porque estamos al final del tiempo ya.
No va a prevalecer el hipócrita delante del Señor. O sea que nosotros nos debemos preparar y vivir en santidad de verdad, hermanos. Porque Cristo viene. Amén. Cristo viene. Si bien acá Dios está desafiando con su nombre de guerra, pero también hoy nos desafía a nosotros la iglesia porque Cristo viene. Y si el Señor viene y hay levadura, nosotros no nos vamos a ir con Él. No nos vamos con Cristo, hermanos. Por eso despojémonos de todo peso y que el Señor nos bendiga, porque así como le hablaba a Israel, nos habla a nosotros, a la iglesia. Y este libro, ¿sí?, es sobre la denuncia de los pecados de Israel. Pero por más que nosotros no seamos Israel terrenal, somos seres humanos que tendemos a fallar, a equivocarnos, a desviarnos, como dijimos al comienzo. La oveja muchas veces se pierde, pero tenemos al buen pastor de nuestro lado. Amén. Gloria al Señor. ¿Qué quieren, el buen pastor o el Jehová de los ejércitos? El buen pastor. El buen pastor. Nos ponemos de pie en esta noche. Que Dios los bendiga a todos. Le entrego a mi esposo para que esté orando.